Una cita con la palabra es un podcast que tiene como propósito proporcionar una herramienta a los lectores de la Biblia para que saquen el mejor provecho a cada libro de las Sagradas Escrituras, pues antes de enfrentar su lectura y estudio tendrán una visión general de cada uno de sus libros. Bienvenidos a nuestro podcast. Tema clave de cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Primera de Pedro, esperanzados en Cristo. Si sabes algo de sufrimiento y persecución, entonces Primera de Pedro tiene un mensaje para cada uno de nosotros, porque podemos mantenernos esperanzados en Cristo. Pedro escribió esta carta a creyentes que estaban atravesando varias pruebas. El apóstol sabía que un severo fuego de prueba estaba a punto de empezar y quería preparar a los creyentes para él mismo. Después de todo, lo que la vida nos hace depende de lo que la vida encuentra en nosotros. En su mayor parte, los creyentes en el mundo han disfrutado de vidas cómodas. Nuestros hermanos y hermanas en otras partes del mundo han sufrido por su fe. Ahora hay muchas indicaciones de que el tiempo se acerca cuando nos costará mantenernos firmes en Cristo. El único creyente cómodo será el creyente que hace acomodos, y esa comodidad será costosa. Pero el mensaje de Dios para nosotros es: ten esperanza. El sufrimiento conduce a la gloria. Yo puedo darte la gracia que necesitas para honrarme cuando las cosas se ponen difíciles. El futuro es tan brillante como las promesas de Dios, así que mantengámonos esperanzados en Cristo. Mientras haya vida, hay esperanza. Este antiguo refrán romano todavía se cita hoy y, como la mayoría de los adagios, tiene un elemento de verdad, pero ninguna garantía de certeza. No es el hecho de la vida lo que determina la esperanza, sino la fe de la vida. El creyente tiene una esperanza viva, porque su fe y esperanza están en Dios. Esta esperanza viva es el tema principal de la primera carta de Pedro. Él les dice a todos los creyentes: tengan esperanza. El escritor se identifica a sí mismo como Pedro, apóstol de Jesucristo. Primera de Pedro es una carta de estímulo. Hemos notado que el tema del sufrimiento aparece por toda la carta, pero también aparece el tema de gloria. Uno de los estímulos que Pedro les da a los creyentes que sufren es la seguridad de que su sufrimiento un día será transformado en gloria. Esto es posible solo debido a que el Salvador sufrió por nosotros y luego entró en su gloria. Los sufrimientos de Cristo se mencionan a menudo en esta carta. Pedro es preeminentemente el apóstol de la esperanza, así como Pablo es el apóstol de la fe y Juan el del amor. Como creyentes tenemos una esperanza viva porque confiamos en un Cristo vivo. Esta esperanza nos permite mantener nuestras mentes bajo control y esperar por completo el regreso de Jesucristo. No debemos avergonzarnos de nuestra esperanza, sino estar listos para explicarla y defenderla. Como Sara, las esposas cristianas pueden esperar en Dios, puesto que el sufrimiento trae gloria, y debido a que Jesús volverá, en verdad podemos tener esperanza. Pero el sufrimiento no da automáticamente gloria a Dios y bendición al pueblo de Dios. Algunos creyentes han desmayado y caído en tiempos de prueba y han traído vergüenza sobre el nombre de Cristo. Es solo cuando dependemos de la gracia de Dios que podemos glorificar a Dios en tiempos de sufrimiento. Pero también recalca la gracia de Dios en esta carta. Os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La palabra gracia se usa en cada capítulo de Primera de Pedro,
en el verso 2, en el 10, en el 3, en el capítulo 2, verso 19 y 20, en el capítulo 3, en el capítulo 4, aún en el capítulo 5. La gracia es el favor generoso de Dios a pecadores indignos y santos necesitados. Cuando dependemos de la gracia de Dios podemos resistir el sufrimiento y convertir las pruebas en triunfos. Es solo la gracia lo que nos salva. La gracia de Dios puede darnos fuerza en tiempos de prueba. La gracia nos capacita para servir a Dios a pesar de las dificultades. Cualquier cosa que empieza con la gracia de Dios siempre conduce a la gloria. La verdadera esperanza cristiana es más que así lo espero. Es confianza segura de la gloria y bendición futuras. Un creyente del Antiguo Testamento llamó a Dios la esperanza de Israel. Un creyente del Nuevo Testamento afirma que Jesucristo es su esperanza. El pecador no salvado está sin esperanza, y si muere sin Cristo quedará sin esperanza para siempre. El poeta italiano Dante, en su obra La Divina Comedia, pone esta inscripción sobre la entrada al mundo de los muertos: abandonen toda esperanza ustedes que entran aquí. La esperanza confiada que tenemos en Cristo nos da el estímulo y la capacidad que necesitamos para la vida diaria. No nos pone en una mecedora en donde plácidamente esperamos el regreso de Cristo. Más bien nos pone en la plaza y el mercado, en el campo de batalla, en donde continuamos avanzando cuando las cargas son pesadas y las batallas son duras. La esperanza no es un sedativo, es una inyección de adrenalina, una transfusión de sangre. Como un ancla, nuestra esperanza en Cristo nos estabiliza en las tormentas de la vida, pero a diferencia de un ancla, nuestra esperanza nos lleva hacia adelante y no nos detiene. No es difícil seguir el hilo de pensamiento de Pedro. Todo empieza con la salvación, nuestra relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Si conocemos a Cristo como Salvador, entonces tenemos esperanza. Si tenemos esperanza, entonces podemos andar en santidad y en armonía. No debe haber problemas en someternos a los que nos rodean en la sociedad, el hogar y la familia de la iglesia. La salvación y la sumisión sirven de preparación para el sufrimiento, pero si ponemos nuestros ojos en Cristo, podemos vencer y Dios transformará el sufrimiento en gloria. Esta es Primera de Pedro, esperanzados en Cristo.